Capítulo 689, Segunda batalla con Ei Cheng, 2/2. ¿Lo encontré? Los ojos de Ei Cheng brillaban intensamente, rió siniestramente mientras utilizaba su movimiento asesino de investigación, descubriendo la figura del hada Lisan en el huerto de Perales. Inmediatamente utilizó la flecha oscura Geu inmortal hasta su límite, mientras 3 flechas oscuras se disparaban al aire hacia su objetivo. El huerto de Perales entró en acción, innumerables raíces de árboles se estiraron, se movieron y se enroscaron como dragones, bloqueando desesperadamente estas 3 flechas. En el momento crucial, el hada Lisan apretó los dientes, sus ojos brillantes como una lámpara. Ella gritó en su corazón. Flor de loto, entierro de la tierra. El suelo explotó con fuerza, mientras una enorme flor devoradora de hombres aparecía a la velocidad del rayo. La flor devoradora de hombres abrió su boca, tragándose una flecha oscura. A continuación, el tamaño de la flor devoradora de hombres se redujo, era menos de la mitad de su masa original, pero podía atrapar la flecha oscura temporalmente. Ei Cheng resopló, su mirada brillaba mientras la flecha oscura tragada intentaba escapar, formando un bulto puntiagudo en la superficie de la flor devoradora de hombres. Pero a continuación, más flores devoradoras de hombres aparecieron del suelo. La segunda flor devoradora de hombres se comió a la primera flor devoradora de hombres, encogiéndose después de eso. La tercera flor devoradora de hombres se comió a la segunda flor devoradora de hombres. Repitiendo el proceso, después de que se convocaran de 17 a 18 flores devoradoras de hombres, la conexión de Ei Cheng con esta flecha oscura cayó al menos en un 30%. Ei Cheng sabía que esta flecha oscura no podía escapar a corto plazo, su atención estaba en sus 2 flechas restantes. La expresión de la hada Lisan era pálida, gritó en voz baja. Flor celestial que se desvanece. Un gran número de flores de peral volaron, eran puras como la nieve blanca, flotando en el aire y se convirtieron en motas de luz. La velocidad de la flecha oscura era rápida, pero la gran cantidad de motas de luz estaban por todo el cielo, durante el proceso de vuelo de la flecha, se manchó. Se desarrollaron chispas calientes en la flecha oscura que estaba cubierta de motas de luz, aparecieron puntos blancos en la flecha oscura, haciendo que su velocidad y potencia cayeran. Ei Cheng resopló, sabía que la otra parte estaba bien preparada. Estaba siendo abiertamente atacado por sus enemigos en la oscuridad, todo el mundo sabía de esta flecha oscura inmortal Geu, por lo que su ataque fue contrarrestado. Pero no era alguien con quien se pudiera jugar, aunque no desarrolló un movimiento asesino inmortal usando la flecha oscura inmortal Geu como el Geu central. Había estado intentándolo y había obtenido varios movimientos asesinos mortales que podían causar cambios en las flechas oscuras. Ei Cheng miró fijamente con sus ojos, usando un conjunto de Geu mortal en su apertura inmortal. Las 2 flechas oscuras cambiaron de dirección, reuniéndose en el aire y fusionándose, volviendo a ser una sola. Después de fusionarse, la flecha oscura era más oscura sin una sola mota de luz, recuperó su velocidad y potencia anteriores. La flecha oscura disparó como un rayo, clavándose en un enorme tronco del huerto de Perales. En el campo de visión de Ei Cheng, la hada Lisan se escondía en este tronco de árbol. Pero en el momento siguiente, la voz del hada Lisan llegó desde el otro lado. Has caído en la trampa, Ei Cheng. Flor de árbol derrama lágrimas. Una flor brillante floreció en el tronco del árbol, mientras un néctar espeso resumaba del centro de la flor, era extremadamente fragante. La flecha oscura golpeó una marioneta de madera que se parecía al hada Lisan, el néctar se extendió y cubrió completamente esta flecha oscura. A partir de entonces, el néctar se solidificó, volviéndose como el ámbar al sellar la flecha oscura en su interior. Ei Cheng, hoy definitivamente fracasarás.
El cuerpo del hada Lisan estaba en la cima de una copa de árbol, aunque estaba pálida y sudaba profusamente, sus ojos eran brillantes y su aura era fuerte. La gran fuerza de Ei Cheng se atribuía en gran medida a la flecha oscura inmortal Geu. Este era un Geu inmortal de tipo ataque, el hada Lisan solo tenía un Geu de promesa de montaña, no podía enfrentarse a él de frente. Solo podía ejercer sus métodos y usar 3 movimientos asesinos mortales para sellar las flechas oscuras. Después de que las flechas oscuras fueran selladas, Ei Cheng perdió su medio de ataque más fuerte. ¿De verdad? ¿Crees que eso es todo lo que tengo? Ei Cheng se situó en el velo oscuro, mirando a la hada Lisan mientras mostraba una sonrisa burlona hacia ella. Bajo la supervisión del hada Lisan, extendió su brazo, abriendo su palma y revelando una perla negra. Esta perla negra era del tamaño de un cuenco de arroz, era negra y brillante, como un cristal negro. En la superficie de esta perla translúcida se podía ver un animal con forma de jabalí durmiendo en su interior. El hada Lisan vio esta perla y sus ojos se agrandaron inmediatamente, mostrando una expresión de sorpresa y miedo. ¿Esto es la prisión oscura? Ei Cheng asintió ligeramente. Así es, esta es la casa Geu inmortal de rango 6 de mi tribu Ei, prisión oscura. Su voz era monótona, pero contenía un sentimiento de orgullo. Ei Cheng no era el primer anciano supremo de la tribu Ei, pero para asegurarse de que este viaje no tuviera accidentes, pagó un precio enorme y pidió prestado este objeto al primer anciano supremo de la tribu Ei. Esto es malo. El corazón del hada Lisan se hundió hasta el fondo. La prisión oscura era un establo de bestias, atrapada dentro estaba la antigua bestia desolada jabalí de colmillo afilado. Si era invocada, hada Lisan estaría en serios problemas. Ya sea huerto de peras, entierro de loto de flor de tierra, flor celestial que se desvanece o flor de árbol que derrama lágrimas, todos estos eran movimientos mortales asesinos. Para hacer frente a la flecha oscura Geu inmortal de Ei Cheng, el hada Lisan lo había pensado cuidadosamente y había ideado 3 movimientos asesinos que podían sellar temporalmente las flechas oscuras. Pero debido a esto, su mente estaba agotada y le dolía la cabeza. Aunque tenía el campo de batalla del huerto de peras, había caído en desventaja contra el velo oscuro de Ei Cheng, solo podía aguantar y rezar para que la tribulación de Ei Lulan terminara pronto, para que viniera a ayudarla. Sin embargo, el jabalí de colmillo afilado era una antigua bestia desolada, destruir el huerto de peras era tan fácil como pisotear un jardín. Una vez destruido el huerto de peras, los 3 movimientos florales que dependían del huerto de peras se debilitarían enormemente, las flechas oscuras escaparían. Si eso ocurre, todo el esfuerzo que hice antes se irá al garete. Hada Lisan apretó los dientes, pero justo en ese momento, escuchó una advertencia de Tai Bai Yun Zeng, ten cuidado. ¿De qué? Hada Lisan miró hacia atrás, viendo que una flecha oscura había sobrevolado en secreto, estaba a 30 centímetros de ella. ¿Qué? Pero sí he hecho arreglos por aquí. El hada Lisan se sobresaltó, pero ya era demasiado tarde. La flecha oscura voló, atravesándole la frente, el cráneo y saliendo por la nuca. Tía pequeña. Eidolon gritó, por fin había digerido los 3 y había recuperado la movilidad. Pero en el momento en que abrió los ojos, vio que el familiar que siempre había cuidado bien de ella había sido asesinado por una flecha oscura que le atravesó el cráneo, muriendo de una muerte terrible. Se acabó. Ei Cheng guardó la prisión oscura en forma de bola. El hada Lisan solo había sellado 2 flechas oscuras, cuando las 2 flechas se combinaron antes, Ei Cheng había disparado en secreto una tercera flecha oscura. Usando la prisión oscura para atraer la atención de hada Lisan, secretamente utilizó varios movimientos mortales asesinos, junto con la flecha oscura, derribó todas las defensas alrededor de hada Lisan. Sin embargo, al momento siguiente,
Un destello de luz salió disparado, mientras Adalizan volvía al estado de hace un momento, sus heridas habían desaparecido y su cráneo estaba intacto. Immortal Woman como antes. A lo lejos, Tai Bai Jun Seng respiraba ásperamente mientras decía: Tan cerca, casi no lo consigo. Las pupilas de Ei Cheng se encogieron, su ira iba en aumento. No estaba furioso porque Tai Bai Jun Seng hubiera arruinado el resultado de su batalla, sino que estaba enfadado con Sue Sonsi por no haber dado lo mejor de sí. Habían acordado que él mataría al Hada Lisan mientras que Sue Sonsi mataría a Tai Bai Jun Seng y al zombie inmortal que era Fan Yuan. Pero el resultado fue: Tai Bai Jun Seng podría interferir en su batalla. Sue Sonsi. Ei Cheng apretó los dientes, miró el campo de batalla a lo lejos. Pero lo que Ei Cheng vio fue, la túnica de Sue Sonsi estaba hecha jirones, escapaba con una expresión de miedo. Su largo pelo se había vuelto mucho más corto, estaba casi calvo. Su cara estaba magullada, una parte de ella estaba hinchada y su cuerpo estaba cubierto de sangre, uno de sus brazos colgaba de su cuerpo, el hueso se había fracturado. Las pupilas de Ei Cheng no pudieron evitar contraerse. Sue Sonsi tenía Geu curativa en su poder. Para los inmortales Geu, una fractura no era una herida grave. Pero el punto era, el oponente no le dio a Sue Sonsi absolutamente ningún tiempo para curar su fractura. Exactamente qué tan fuerte era el enemigo. Como si respondiera a su pregunta, el ejército fantasma del Camino de la Fuerza numeroso con más de 200.000 unidades gritó y causó un temblor en el cielo y la tierra. Eran una gran multitud, incluso más espesa que la nube de tribulación en el cielo, persiguiendo a Sue Sonsi solo. Esto era simplemente intimidación. Incluso este inmortal Geu de rango 7 Ei Cheng frunció el ceño profundamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos fantasmas del Camino de la Fuerza aún no han sido destruidos? De hecho, ¿aún aparecen más? Después de eso, vio que la mitad del ejército fantasma se dirigía hacia él. Ei Cheng resopló fríamente, deseó y varios movimientos asesinos mortales se activaron juntos. Embestida de los 1000 demonios. Fuego oscuro. Corte del viento negro. Matar. El ejército de miríadas de sí mismo cargó. En varias respiraciones, los demonios lloraban, el fuego oscuro se atenuaba y los vientos negros se disipaban. Ei Cheng, que siempre había sido confiado y relajado, finalmente cambió su expresión. Este poder, este es un movimiento asesino inmortal. ¿Este zombi inmortal que parece discreto tiene la mayor fuerza de batalla? El ejército de miríadas de sí mismo avanzó, cargando hacia el campo de batalla del velo oscuro de Ei Cheng sin miedo. El campo de batalla negro que ocupaba la mitad del cielo fue rápidamente destrozado y derribado, se parecía a la ropa de un mendigo, extremadamente andrajoso. Los ojos de Ei Cheng se crisparon, tuvo que retirarse. Era guapo y elegante, incluso cuando se retiraba, aún mantenía la calma, sus brazos eran como mariposas revoloteando en el cielo, activando movimientos asesinos mortales uno tras otro. Pero esto no pudo detener el avance del ejército de miríadas de sí mismo. Al igual que una marea gigantesca, no importa cuán poderosos fueran sus movimientos asesinos mortales, eran como rocas frente a un tsunami, o pequeños peces débiles, todos fueron barridos y devorados sin piedad. Ei Cheng entrecerró los ojos, su expresión se volvió sombría. Finalmente comprendió cómo se sentía Sue Sonsi, enfrentando al ejército de miríadas de sí mismo, era un gran inmortal Geu de rango 7, un famoso experto en las llanuras del norte, pero ahora sentía una sensación de impotencia y debilidad. El ejército se había formado en un tamaño abrumador, era imparable. Este movimiento asesino inmortal, incluso si uso prisión oscura y libero al jabalí de colmillos afilados, no seré su rival. Ei Cheng se retiró bajo la presión del ejército.
En esta situación, si Ei Chen quería cambiar la situación, necesitaría matar el cuerpo principal de Fan Yuan usando flechas oscuras. Pero dos flechas oscuras ya estaban atrapadas por la hada Li San. La restante no podía hacerle nada a Fan Yuan, que tenía el rastro de ola mundana Heu inmortal. Este lunático, ¿cuántas perlas de esencia inmortal usó? Ei Chen maldijo en su corazón, sus ojos estaban fijos en Fan Yuan, que estaba en el suelo. Fan Yuan absorbió otro rastro de la intención del venerable demonio, sintiendo la peligrosa mirada de Ei Chen, miró hacia atrás y le dio a Ei Chen una sonrisa de desdén. Al mismo tiempo, una gran parte del ejército cargó hacia Ei Chen. Este tipo. Ei Chen finalmente mostró un rastro de nerviosismo. Al ser atacado con pinzas por dos ejércitos, solo pudo esquivar en el cielo. Incluso después de usar innumerables movimientos asesinos mortales, solo pudo detener ligeramente el avance del ejército. En este momento, la situación se había convertido en: dos inmortales Heu estaban siendo perseguidos por Fan Yuan solo. Buen trabajo, hermano menor. Li San la hada estaba de pie en la copa del árbol y al ver esto, su expresión se congeló ligeramente. No se esperaba que la situación se volviera así. Del lado de Fan Yuan, finalmente había destruido la calamidad terrestre y obtenido toda la infusión de verdadero significado. Su logro en la senda de la fuerza todavía era del reino de Gran Maestro, no había vuelto a avanzar. Pero su logro en la senda de la transformación se había elevado hasta convertirse en un maestro de la transformación. En cuanto a su logro en la senda del vuelo, también había crecido significativamente, rompiendo el nivel de maestro y alcanzando el nivel cuasi gran maestro. Pero Fan Yuan no estaba satisfecho. Le dijo a Ei Lulan: Rápido, ¿no tienes pequeños Heu-Chi familiares? Libera todo el chi de la tierra que hayas recolectado, y podríamos atraer más calamidades terrestres. Todos oyeron esto y se quedaron sin palabras. Ei Lulan puso los ojos en blanco. Tras la infusión de los Tresi, la esencia de su vida se había elevado. Había trascendido a la mortalidad y se había convertido en una Heu inmortal. Su cuerpo estaba purificado en todos los sentidos, incluso la grave herida de su órbita ocular se había curado por completo. Tengo que guardar estos pequeños Heu familiares para refinar Heu inmortales. El tiempo es limitado, vamos a retirarnos. Ei Lulan rechazó la sugerencia de Fan Yuan y gritó. Fan Yuan se lamió los labios, insatisfecho. Pero como ella no estaba de acuerdo, no podía hacer nada. Todos se reunieron y entraron en la apertura inmortal de Fan Yuan. Fan Yuan observó el gélido campo de batalla de la llanura con nostalgia. Usó el viaje inmortal fijo por fin. 3 respiraciones después, desapareció y regresó a la tierra bendita de la montaña nevada. ¿Le vamos a dejar marchar? Sue Son Si y Ei Chen se reunieron. Ei Chen arqueó las cejas y dijo con frialdad: Aunque tenga la pausa instantánea, ¿puedes tú atravesar la defensa de esos espectros de la senda de la fuerza? Sue Son Si observó el ejército de miríadas de Yous que quedaba en el campo de batalla y fue incapaz de pronunciar palabra. Capítulo 690. Una conmoción en las llanuras del norte, una herencia de la senda de la sabiduría. En la habitación tranquila de la tercera rama de la montaña nevada. Hacía buen día. Cielo azul despejado, aire fresco y altas montañas blancas nevadas se combinaban para formar una vista tranquila e ilimitada. La fragancia del té llenaba la habitación tranquila. Fan Yuan jadeaba tumbado con el cuerpo lleno de heridas. Finos chorros de sangre zombie brotaban de sus heridas y se acumulaban en el suelo. Sin embargo, no le importaba y tampoco sentía dolor alguno. Habían pasado 7 minutos desde que había cerrado los ojos para descansar. A su lado, había otras 3 personas en la habitación. Tai Bai Yun Seng estaba de pie junto a Fan Yuan, moviendo rápidamente las manos y emitiendo rayos de luz oscura que curaban sus heridas.
Lisan la hada se sentaba en el mismo sitio junto a la ventana, preparándote sin prestarle demasiada atención, aunque la mayor parte de su atención se centraba en la que se sentaba a su lado, Eolulan. Eolulan se sentaba con las piernas cruzadas y con los ojos cerrados. Su rostro parecía solemne, como una estatua de jade. Habían 3 pasos en la ascensión a la inmortalidad: hacer añicos la apertura, recibir el y soltar el Heu. Había completado los primeros 2 pasos cuando se sometió a la tribulación de la llanura de hielo y cuando volvió a la habitación tranquila utilizando el viaje inmortal fijo, había comenzado con el 3er paso. Con la base que tenía su fundación, la creación, su apertura inmortal ya estaba decidida. En ese momento, probablemente estaba refinando el Heu inmortal en su apertura inmortal, resistiendo a las tribulaciones celestiales que se habían formado en ella. Por su mirada, iba a completar este paso sola, sin la ayuda de nadie más. Sin embargo, si había algún tipo de problema, Eolulan pediría ayuda de inmediato. Fan Yuan, Lisan la hada y Tai Bai Yun Sen tendrían que entrar rápidamente a la apertura inmortal de Eolulan para resistir la tribulación celestial y la tribulación terrestre. Cuando el té estaba hirviendo borboteando, Eolulan dejó escapar una bocanada de aliento turbio, abriendo lentamente los ojos. Este movimiento atrajo inmediatamente las miradas de los otros 3. Este movimiento inmediatamente llamó la atención de los otros 3. Lisan la hada dejó de preparar té, dejando la tetera con prisa y preguntó preocupada. Eolulan asintió con la cabeza. El hada Lisan respiró hondo, sus ojos enrojecidos mientras hablaba con voz ahogada, llena de emoción y alivio. Pequeña Lan, tienes el físico marcial verdadero de gran fuerza y ahora has logrado convertirte en inmortal. Posees una tierra bendita de grado superior y un potencial extraordinario. Realmente, después de una nube oscura llega un cielo despejado. Si la hermana lo supiera en la otra vida, se pondría feliz. Cuando un maestro Heu ordinario ascendía a inmortal Heu, su tierra bendita se podía clasificar en 3 grados: alto, medio o bajo. Cuando uno de los 10 físicos extremos ascendía a inmortal Heu, estaría tomando un riesgo enorme y, naturalmente, obtendría mayores ganancias. Si su ascensión inmortal tuviera éxito, su tierra bendita sería una tierra bendita de supergrado. Las tierras benditas de alto grado se formaron con un tamaño de 4.700 kilómetros cuadrados a 6.000 kilómetros cuadrados. Atrajeron un gran afluente del río del tiempo y crearon más de 30 perlas de esencia inmortal. Habría mucha energía del cielo y la tierra restante que podría interactuar mutuamente y refinar el Heu vital y el Heu central en Heu inmortal. Las tierras benditas de supergrado eran aún más grandes con un territorio de más de 6.700 kilómetros cuadrados. El afluente del río del tiempo que atraería sería gigantesco y la cantidad de esencia inmortal de uva verde creada superaría las 50 perlas. Si no hubiera nada inesperado, podría crear al menos 2 Heu inmortales. Eolulan parecía tranquila. He logrado ascender a inmortal Heu, pero aún no he matado a ese viejo cabrón. Su tono indiferente contenía un odio profundo y penetrante. Eolulan, odio ser franco, pero las posibilidades de matar a Ei Chen con solo nosotros 4, incluso si está solo, son bastante bajas. Tai Bai Yun Sen tosió y dijo: Correcto, derrotar a un inmortal Heu es fácil, pero matar es otra cosa. Fan Yuan suspiró profundamente mientras se ponía de pie, las heridas en su cuerpo se habían curado esencialmente. Anteriormente, en su batalla con la inmortal Heu Señora Gorda en el desierto occidental, había obtenido superioridad, pero la Señora Gorda aún había escapado. Esta vez, luchó contra Ei Chen y Sue Son Si, su ejército fantasma había tomado la delantera y pudo causar estragos, pero no pudieron atrapar a los 2 inmortales Heu y solo pudieron dejarlos retirarse a salvo. La miríada del yo era fuerte, pero no había nada que hacer si el enemigo no te enfrentaba de frente. Los inmortales Heu eran inteligentes y sabían evitar los puntos fuertes del enemigo. En realidad, la segunda batalla de Fan Yuan con Ei Chen solo podía considerarse un empate.
Era cierto que Fan Yuan tenía la ventaja, pero era difícil mantener este dominio por mucho tiempo. Si se prolongaba el tiempo, los fantasmas del camino de la fuerza se disiparían y sería el turno de Ei Chen de contraatacar. Este movimiento asesino inmortal de hecho podría generar una gran ventaja, pero no hasta el punto de tener un dominio completo contra Ei Chen. Por lo tanto, cuando Ei Lulan dijo retirarse, Fan Yuan no se opuso. Se detuvo en el momento adecuado y activó el viaje inmortal fijo, trayéndolos de regreso aquí. Ei Lulan miró a Fan Yuan y le dedicó una leve sonrisa. El haber podido vencer al enemigo en esta ocasión y poder superar la tribulación es gracias a tu fuerza. Puesto que somos aliados, naturalmente tenemos que ayudarnos mutuamente. Una luz aguda brilló en los ojos de Fan Yuan. Ayudó a Ei Lulan esta vez, y cuando la secta Grulla Inmortal ataque la tierra bendita de Inmortalu más tarde, también tendrían que ayudar a Fan Yuan de acuerdo con el acuerdo de alianza. Se trataba de un intercambio mutuo que beneficiaba a ambas partes. De acuerdo con el acuerdo anterior, aquí tienes la receta del GU pequeño y familiar. Además, de las 30 piedras de esencia inmortal que te presté, solo necesitas devolver la mitad. Habló el hada Lishon. A estas alturas, se daba una idea de la naturaleza de Fan Yuan, solo los beneficios tangibles correspondían a sus gustos. Fan Yuan aceptó la receta del GU pequeño y familiar, y luego suspiró. En esta batalla, gané y también perdí, consumiendo más de 60 esencias inmortales de uva verde. Las 15 piedras de esencia inmortal que te debo, me temo que me llevará algo de tiempo devolvértelas. El hada Lisan estaba de buen humor debido al éxito de Ei Lulan en el ascenso, de inmediato declaró. No te preocupes, cuando tus circunstancias mejoren, puedes devolvérmelas y yo tampoco te cobraré ningún interés. Además, ¿no nos preguntaste sobre las herencias del camino de la sabiduría? ¿Podría ser que tengas algunas pistas? Fan Yuan se sorprendió gratamente. Hada Lisan dijo lentamente. Hay una pista. Tú también estás al tanto de la muerte del inmortal GU de la senda de la sabiduría número 1 de las llanuras del norte, Don Fan Chan Fan, hace unos meses. Dejó una herencia intacta de la senda de la sabiduría para su sucesor, Don Fan Julian, pero Don Fan Julian es solo un mortal y será difícil para él preservar una herencia de inmortal GU, especialmente cuando esta herencia es una de la senda de la sabiduría. Según el soplo, Don Fan Chan Fan ha colocado esta herencia de la senda de la sabiduría en un lugar oculto e incluso los otros inmortales GU de la tribu Don Fan no conocen su posición exacta. Solo Don Fan Julian tiene la pista clave. Aunque justo antes de su muerte, Don Fan Chan Fan había formado un pacto de no agresión con las tribus Huan Jin y otras superfuerzas. Sin embargo, no había llegado a un acuerdo con los inmortales GU de la senda demoníaca. Su capacidad no había llegado al punto en el que pudiera barrer tanto a los justos como a los demoníacos. La herencia de la senda de la sabiduría de Don Fan Chan Fan ya había atraído las miradas codiciosas de muchos inmortales GU de la senda demoníaca. Incluso otros inmortales GU de la tribu Don Fan tenían algunas ideas al respecto. Por lo tanto, Don Fan Chan Fan hizo estos arreglos, ocultando completamente su herencia de la senda de la sabiduría y dejándola solo a su sucesor aprobado, Don Fan Julian. Fan Yuan se vio obligado a pensar. Tengo el inmortal GU de la senda de la sabiduría delicia en el agua y la montaña, pero mi uso de él es tosco en el mejor de los casos y no soy capaz de mostrar la esencia de la senda de la sabiduría. El tesoro del cielo amarillo tiene gusanos GU de la senda de la sabiduría a la venta, pero una herencia completa de la senda de la sabiduría nunca estaría a la venta. Los gusanos GU de la senda de la sabiduría son fáciles de obtener, mientras que las herencias de la senda de la sabiduría son bastante difíciles de conseguir. Si puedo obtener esta herencia completa de la senda de la sabiduría, creo que podré usar menos voluntades y pensamientos para deducir más elementos. Don Fan Chan Fan fue el inmortal GU número 1 de la senda de la sabiduría en las llanuras del norte mientras estuvo vivo. Su herencia naturalmente despertaría el interés de Fan Yuan. Pero frente a Fan Yuan estaba una superfuerza, el coloso de la tribu Don Fan. La tribu Don Fan había perdido a Don Fan Chan Fan, pero aún tenía varios inmortales GU para mantener la situación. Por el contrario,
Fan Yuan acababa de estar en una intensa batalla con Ei Cheng y había gastado la mayor parte de su esencia inmortal de uva verde. No era posible que mostrara la misma poderosa presencia del ejército de innumerables seres en poco tiempo. Ahora mismo, muchos inmortales GU de la senda demoníaca ya se han aliado en secreto para conspirar por la herencia de la senda de la sabiduría de Don Fan Chan Fan. Cuando Don Fan Chan Fan estaba vivo, tanto la senda justa como la demoníaca de las llanuras del norte sufrieron pérdidas por su parte, muchos fueron víctimas de sus planes y sufrieron reveses bajo sus manos. Según se dice, su sucesor Don Fan Julian tiene un talento y una aptitud tan fuertes como los de Don Fan Chan Fan. La mayoría de los inmortales GU de las llanuras del norte no están dispuestos a ver un segundo Don Fan Chan Fan. Adali San continuó. Hace varios meses, algunos inmortales GU de la senda demoníaca ya me buscaron para usar mi GU de promesa de montaña para llegar a una alianza temporal en su plan para la herencia de la senda de la sabiduría. Pero yo ya había hecho un acuerdo de alianza con Don Fan Chan Fan para entonces y no podía hacer ningún movimiento contra la tribu Don Fan. Fan Yuan, si quieres, puedo actuar como intermediario y dejarte unirte a esta alianza. Tendrían mucha más información detallada y te serían de gran ayuda cuando compitas por la herencia. Fan Yuan no se negó, pero tampoco aceptó inmediatamente. Necesito algo de tiempo para considerarlo. No hay prisa. Dijo Ei Lulan. En este momento, la noticia más importante en las llanuras del norte es el asunto de Bai Zheng capturando a Ma Hong-yun y Zhao Lian-yun, poseyendo la esencia de la verdadera herencia de la senda de la suerte. Este asunto ya ha causado conmoción entre la mayoría de los inmortales GU de las llanuras del norte, incluso se dice que esos viejos monstruos de rango 8 han salido de sus aislamientos. Ei Lulan reveló una expresión burlona. Jeje, Bai Zheng es un inmortal GU de rango 7, un experto entre los cultivadores solitarios, con una abrumadora fuerza de batalla de la senda del metal e incluso siendo algo más fuerte que ese viejo sinvergüenza Ei Cheng, pero esta verdadera herencia de la senda de la suerte es un asunto espinoso, casi todos los inmortales GU de las llanuras del norte buscan tratar con él. Ahora mismo, los inmortales GU de todas partes están corriendo, mientras que Bai Zheng es una fuerza solitaria y aunque ocupa una tierra bendita, habrá innumerables dificultades para él en resistir estos asaltos. Su vida será sin duda bastante dura. Una luz fría brilló vagamente en los ojos de Fan Yuan antes de murmurar. Somos los supervivientes del velo de viento de la asimilación. Ma Hong-yun y Zhao Lian-yun también estuvieron involucrados en el evento. Aunque escaparon pronto, saben de nosotros y son barreras para que nos movamos libremente en las llanuras del norte. Desde la destrucción de la tierra bendita de la corte imperial y el colapso del edificio de los 88 Yan verdaderos, manos sin forma habían llevado muchos inmortales GU a todas partes de las llanuras del norte, causando caos, conmoción y frecuentes batallas en el mundo de los inmortales GU de las llanuras del norte. Después, cuando la mayoría de los inmortales GU salvajes escapados habían sido capturados, la situación se había calmado un poco. Sin embargo, ahora, la noticia de que Bai Zheng capturó a Ma Zhao hizo que las corrientes subterráneas que giraban en torno a Bai Zheng surgieran en las llanuras del norte y la verdadera herencia de la senda de la suerte formara lentamente pequeñas olas. Con el paso del tiempo, estas pequeñas olas definitivamente se convertirían en una gran tormenta que engulliría todo el norte de las llanuras. Fan Yuan, en comparación con otros inmortales GU, tenía muchas más razones para involucrarse en esto. Sin embargo, su fuerza actual parecía bastante débil frente a una tormenta tan enorme. Sin hablar más, Fan Yuan se despidió y regresó a la tierra bendita del inmortal U solo. Tai Bai Jun Zheng permaneció aquí para curar a Ei Lulan. Ei Lulan había superado la tribulación de su inmortal GU, su apertura inmortal estaba en ruinas y requería el paisaje como antes de Tai Bai Jun Zheng. Capítulo 691, Táctica de batalla del Cuarteto Gorrión. Tribu Ei, Tierra Bendita Águila de Hierro. Este era el campamento base de la tribu Ei. La tierra bendita era enorme y extensa, era pequeña en la parte inferior y grande en la parte superior. Debido a las especialidades únicas del ancestro de la primera generación de la tribu Ei,
La tierra bendita águila de hierro tenía poca tierra, pero cuanto más alto se subía en el aire, mayor era el espacio. Un cielo que excedía en gran medida al de las tierras benditas ordinarias tenía incontables nidos de águilas circulares de madera flotando en él. Estos nidos de águilas eran como pequeñas colinas, innumerables águilas de hierro descansaban en ellos. Los gritos de las águilas resonaban sin cesar. Cuando un grupo de águilas volaba, un gran número de ellas viajaban en formación, era una vista espectacular. En la parte más alta de esta tierra bendita había un jardín. La montaña artificial del jardín tenía un pabellón en ella. En el pabellón, 4 ancianos supremos de la tribu Ey estaban sentados alrededor de una mesa de piedra cuadrada, tenían expresiones diferentes. El primer anciano supremo tenía una expresión solemne, el segundo anciano supremo estaba cerrando los ojos y descansando, el tercer anciano supremo estaba pensando con una expresión preocupada, la cara del cuarto anciano supremo estaba llena de sudor. El ambiente era pesado, era como la calma antes de la tormenta. Mi querido tercer anciano, ¿cuánto tiempo vas a seguir pensando? El cuarto anciano supremo instó con un tono impaciente. Prisa, 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 solo sabes cómo apresurarme, ¿no sabes que este es un momento crucial? En este punto, si hago un movimiento en falso, mis docenas de años de trabajo duro se irán por el desagüe. El tercer anciano supremo habló sin parar, sus emociones se volvían aún más agitadas. Miró al primer anciano supremo frente a él, antes de mirar al segundo anciano supremo a la izquierda, ambos tenían expresiones inmutables. El tercer anciano supremo no podía discernir nada de sus caras y la presión en su corazón se intensificó. Justo en este momento, una figura se levantó lentamente desde abajo, acercándose rápidamente a este pabellón. El segundo anciano supremo de la tribu Ey abrió una rendija en cada uno de sus ojos, diciendo lentamente: Oh, Ha-Cheng ha vuelto. Ei-Cheng entró en el pabellón y saludó a los 4 ancianos supremos. Estos 4 ancianos supremos tenían fundamentos más profundos que él tanto en estatus como en cultivo. Pero con respecto a la fuerza de batalla, se desconocía hasta que lucharan seriamente. Pero dentro de la tribu, Inmortal Heu lucharía como máximo, ¿cómo podrían luchar seriamente? Además, en las fuerzas del camino recto, aparte del sistema de sectas del continente central, las otras 4 regiones miraban el linaje y la antigüedad dentro de sus clanes y tribus. Incluso si Ei-Cheng tenía una mayor fuerza de batalla, aún tendría que respetarlos como un junior cuando vea a estos 4 ancianos supremos. Primer anciano, esta es la prisión oscura, te la devuelvo ahora. Ei-Cheng sacó la casa inmortal Heu de rango 6 y se la devolvió al primer anciano supremo después de saludarlos. El primer anciano supremo tomó la casa inmortal Heu prisión oscura, exclamando: ¿No usaste la prisión oscura? ¿Parece que tu operación fue un éxito? Al decir esto, la mirada del primer anciano supremo todavía estaba fija en la mesa de piedra, solo le estaba preguntando a Ei-Cheng casualmente. Ei-Cheng se rió. Fue muy afortunado, esta vez el viaje fue viento en popa, hemos suprimido con éxito a la tribu Yao. La tribu Yao era una tribu de gran tamaño, debido a que todos los miembros de la tribu Ei dentro de la tierra bendita de la corte imperial habían perecido. La tribu Yao que estaba bajo ellos había sido tentada a intentar dejar su control. Humph, el inmortal Heu de la tribu Chiao, Chiao Don, se convirtió en un inmortal gracias a mi guía en aquel entonces. ¿Solo han pasado unas décadas, su lealtad ha flaqueado? Dijo el segundo anciano supremo con naturalidad. Por lo tanto, esta vez, golpeé y le di una lección a ese Yao Don. Dentro de 5 años, no debería haber problemas. Ei-Cheng se rió con calma. La supresión de la tribu Yao era una excusa que Ei-Cheng había preparado hace mucho tiempo. Ei-Cheng quería enfrentarse a su propia hija, Ei-Lulan. Esto no era algo correcto, solo podía hacerlo en secreto. Había planeado usar la prisión oscura para reprimir a Ei-Lulan, evitando que se autodestruyera. Pero no podía decirle esto directamente al primer anciano supremo. Por lo tanto, usó a la tribu Yao como excusa,
diciendo, para evitar cualquier accidente al reprimir a la tribu Yao, tomó prestada la prisión oscura. ¿5 años? El segundo anciano supremo se rió entre dientes, negando con la cabeza. Las planicies del norte son un completo desastre ahora. El edificio del Yang verdadero colapsó y el culpable no ha sido encontrado. Los Geu inmortales salvajes han aparecido constantemente y todas las diferentes fuerzas están luchando intensamente. Especialmente ahora, el incidente de Qin Baicheng se está volviendo más candente. Esto involucra la herencia del sol gigante, incluso aquellos viejos fósiles de rango 8 se están preparando para atacar. El cuarto anciano supremo suspiró. El edificio del Yan verdadero colapsó, la tierra bendita de la corte imperial fue destruida también, el concurso de la corte imperial ha perdido su significado. ¿Qué haremos a partir de ahora? No tenemos idea de todos los procedimientos que seguirán las tribus Huangjin. Ei Cheng entendió sus intenciones después de escuchar esto, bajó la cabeza. Junior entiende, seré más estricto en el manejo de las tribus, especialmente la tribu Yao, la tribu Wu y la tribu Zuo, estos 3 vasallos. Así es, esta vez, la totalidad de la tribu Wei murió dentro de la tierra bendita de la corte imperial. No puede haber ninguna muestra de la tribu Wei en las planicies del norte. Ei Cheng, sal a la tierra bendita y elige cuidadosamente. Trae una porción de los miembros de la tribu y reconstruye la tribu Wei en las planicies del norte. El tercer anciano supremo pensó en su difícil problema mientras daba su opinión sobre este asunto. Sí, no te preocupes, tercer anciano. Ya he comenzado a prepararme. En medio mes, la tribu Wei de las planicies del norte será reconstruida. Ei Cheng respondió. Muy bien, dejemos que Hachen se encargue de los asuntos de la tribu mortal, no tenemos preocupaciones. Tercer anciano supremo, si tienes tiempo para preocuparte por esto, ¿por qué no decides el problema que tenemos por delante? ¿Qué ficha vas a jugar? El cuarto anciano supremo instó. La mirada del tercer anciano supremo parpadeó, estaba muy indeciso, pero finalmente apretó los dientes y se decidió, jugando una ficha. Al mismo tiempo, gritó. 3 Tiao. Inmediatamente, todos los demás ancianos tuvieron expresiones diferentes. El primer anciano supremo ya no pudo mantenerse serio, se rió a carcajadas, volteando sus fichas. Jaja, gané. Ar. El tercer anciano supremo se dio una palmada en la pierna con mucha fuerza, se agarró la barba blanca como la nieve mientras suspiraba. Si lo hubiera sabido, no habría jugado 3 Tiao, sino 6 Juan. Después de escuchar esto, el segundo anciano supremo lo miró con los ojos muy abiertos, volteó sus propias fichas y le dijo al tercer anciano supremo. Entonces juega 6 Juan, Miset podría haber ganado con 4 Juan o 6 Juan. Muy bien, suficiente, dejen de discutir. Hagan el trato rápido, estoy esperando recuperar mis pérdidas. El cuarto anciano supremo dijo con impaciencia. Aquí está la receta GU que investigué después de pasar 30 años. El tercer anciano supremo admitió su derrota, golpeó la mesa con un GU de la ventana este frente al primer anciano supremo. El primer anciano supremo tomó el GU de la ventana este. Muy bien, pasemos a la siguiente ronda. Mismas reglas, no debemos usar ningún gusano Geu para hacer trampa. Declararemos la apuesta primero, tengo 2 piedras de esencia inmortal. Receta antigua de GU de la luna creciente. 20 piezas de roca de corazón gris. Un grupo de peces ojo de dragón, hay un emperador pez incluido. Swish, swish, swish. 8 brazos barrieron alrededor de la mesa de piedra, barajando las fichas. Ei Cheng estaba de pie en silencio a un lado, estaba muy acostumbrado a estos hábitos de juego de los 4 ancianos supremos de la tribu Wei. El juego que estaban jugando se llamaba Táctica de Batalla de Gorriones Cuarteto, fue inventado por un genio mortal en los primeros años de la tribu Wei, principalmente para adular al primer supremo anciano. Después de que el primer supremo anciano lo obtuvo, lo había estado jugando diariamente con los otros 3 supremos ancianos, compitiendo y participando en batallas. Los asuntos externos de la tribu Wei fueron manejados casi en su totalidad por Ei Cheng. Entonces, ancianos, el joven se despedirá.
dijo Ei Cheng. Vete, vete. Los supremos ancianos agitaron sus manos, habían comenzado a ensamblar sus fichas de mano mientras le respondían a medias. Un grupo de águilas de hierro voló fuera del pabellón, chillando de repente, el grupo de águilas se extendió y aparecieron 3 águilas desoladas, con una fuerza de batalla equivalente a rango 6. Una era un águila dragón con una aura poderosa, mientras que las otras 2 eran águilas corona de hierro, con gran espíritu. Fuera, fuera. El tercer supremo anciano agitó sus mangas con disgusto. ¡Qué ruidoso! Jejeje. El primer supremo anciano tenía una sonrisa amable y misericordiosa, agitó sus mangas y mucha comida se esparció en el aire. El grupo de águilas emitió gritos felices, luchando por la comida en el aire. Ei Cheng abandonó la tierra bendecida del águila de hierro, volando hacia la dirección suroeste. Después de volar durante varios minutos, se encontró con Sue Son-si. Sue Son-si había descansado lo suficiente, ya no parecía tan patético como antes, pero suspiró cuando vio a Ei Cheng. La situación se ha vuelto problemática. Acabo de obtener información. ¿Sabes qué fuerza tiene el control del Geo inmortal de viaje inmortal fijo? Ei Cheng respondió. ¿Quieres decir, la secta de la grulla inmortal de las 10 sectas antiguas del continente central? ¿Ya lo sabías? ¿Cuándo? Sue Son-si estaba un poco disgustado. Ei Dulon resopló fríamente. No hace mucho. Anteriormente, Don Fan Chan Fan dedujo que el asunto del edificio Yang verdadero 88 estaba relacionado con el continente central. Ahora, Eidolon tiene un misterioso zombie inmortal a su alrededor que controla el viaje inmortal fijo. Es probable que sean el mismo grupo de personas. Los ojos de Sue Son-si se entrecerraron, guardó silencio. Honestamente, esta información lo tomó por sorpresa. Originalmente pensó que estaban tratando con una pequeña mujer mortal, pensar que ahora estaba involucrada una fuerza tan grande como la secta de la grulla inmortal. Aunque se había unido a la montaña nevada, esta era solo una alianza flexible. Los Geo inmortales del camino demoníaco generalmente eran egoístas y solo se preocupaban por su propio interés. No estaban tan unidos como el camino recto. La situación de Ei Cheng también era muy incómoda. Aunque era un Geo inmortal de la tribu Ei, algo tan descarado como apuntar a su propia hija no podía ser conocido por todos. Aunque muchos Geo inmortales del camino recto tenían 2 caras y generalmente actuaban de manera diferente en público, al menos parecían justos ante el mundo. El asunto de Ei Cheng no podía ser expuesto, por lo que solo podía actuar solo, incluso la prisión oscura tuvo que ser prestada con una excusa. HMPH, quería matar a un gato, pero creo que me metí con un tigre. Ei Cheng, no me importa. Ya que tu secreto está en mis manos, quiero 500 piedras de esencia inmortal. Dame también una copia del método de extensión de vida Yin Yang. Sue Son-si rompió el silencio, su expresión era implacable. En primer lugar, no estaba trabajando sinceramente con Ei Cheng, después de darse cuenta de que Fan Yuan y otros tenían antecedentes profundos, ahora quería retirarse. Una luz fría brilló en los ojos de Ei Cheng, miró fijamente a Sue Son-si mientras decía lentamente. Conoces mi situación. Si me obligas, como mucho, ambos caeremos, no obtendrás nada. Tú. ¿No tienes miedo de...? HMPH, si no puedo atrapar a Ilulan, no puedo ganar longevidad, estoy a punto de morir. ¿Por qué me importaría la reputación? Sue Son-si temblaba de furia después de escuchar las palabras sin escrúpulos de Ei Cheng, sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Quién podría haber pensado que el gran Lord Ei Cheng es en realidad así? Ei Cheng se encogió de hombros con indiferencia. Jeje, piensa lo que quieras. Sue Son-si, eras demasiado ingenuo. A estas alturas, ¿crees que puedes mantenerte al margen de este asunto? Eilulan se toma la venganza muy en serio, tiene a Fer y Lisan apoyándola. ¿Crees que a Snowy Mountain le importaría a usted, el jefe de la 7ª rama del pico, en lugar del tercer líder? Hay algo más que quiero decirte. Los inmortales Geu del continente central están listos para atacar.
Las 10 grandes sectas antiguas han creado una fuerza aliada para cargar en las llanuras del norte. En este momento, la totalidad de las llanuras del norte está en caos. Estoy seguro de que con las habilidades de Feri Lisan, no sería difícil para ella usar a los inmortales Heu del continente central como una excusa para matarte indirectamente. Eso no viola el pacto de la unión de Snowy Mountain, ¿verdad? La expresión de Sue Sonsi palideció. Capítulo 692. El difícil de tratar padre e hija de la tribu Ei. Ei Cheng, tú, en realidad me estás amenazando. Si me haces enojar, me aseguraré de que todas tus malas acciones sean conocidas por el mundo entero. Sue Sonsi estaba furioso. Ei Cheng se burló. Adelante, hazlo rápido. A decir verdad, Susianer era un peón de Snowy Mountain, intencionalmente arreglado para acercarse a mí e infiltrarse en el nivel superior de la tribu Ei. La llamada noche de fuga de Susian no es más que una conspiración. No mucho después, la tribu Su fue aniquilada. ¿Pensaste que fue mi tribu Ei la que tuvo algo que ver con eso? HMPH. Ustedes de Snowy Mountain lo hicieron para concluir los asuntos de Susianer, borrando todos los rastros. ¿Qué? Esto, ¿por qué no he oído hablar de ello? Sue Sonsi mostró una mirada incrédula al escuchar esta asombrosa noticia. ¿Qué sabes tú? Solo eres el dueño de la séptima rama del pico. Los niveles superiores de Snowy Mountain siempre han tenido solo 3 tomadores de decisiones. Sé que no me crees, pero tengo pruebas concluyentes. Ei Cheng sacó un Heu de la ventana este y se lo arrojó a Sue Sonsi. Sue Sonsi tomó el Heu de la ventana este y proyectó su conciencia en él. Un rato después, su frente se llenó de sudor frío. Ei Cheng miró al cielo y soltó un largo suspiro, revelando una mirada sombría. En aquel entonces, fui reconocido públicamente como una semilla de Heu inmortal, pero fue porque era ignorante a mi corta edad que caí en la conspiración. La noche de fuga de Susian, jeje. La noche de fuga de Susian no es más que una conspiración meticulosamente planeada para que los caminos demoníaco y recto se infiltren mutuamente. Me casé con Susianer, tuvimos a Lulan, realmente pensé que los días seguirían pasando felizmente. Sin embargo, un día, un Heu inmortal apareció repentinamente ante mí y me lanzó la evidencia concluyente. Y lo que estás viendo es solo una parte de esa evidencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sue Sonsi murmuró. Esta evidencia puso todo patas arriba. Incluso si Ei Cheng utilizó el método de extensión de la vida Yin-Yang para intrigar contra su propia esposa, en realidad era un asunto de enemistad entre los justos y los demoníacos. La acción de Ei Cheng de derribar a su familia cuando la justicia lo exigía no crearía reproches, sino que sería alabado y admirado. Me has tendido una trampa. Me has tendido una trampa. Sue Sonsi señaló a Ei Cheng con extrema furia. Había pensado que él era el que tenía la iniciativa al tener un control sobre Ei Cheng, pero nunca había esperado ser atrapado por Ei Cheng. Sue Sonsi siguió ingenuamente a Ei Cheng para cazar a Ei Lulan y luchar contra Feri Lisan, causando su actual situación preocupante. Ei Lulan, Feri Lisan, así como la fuerza de la secta antigua del continente central se convirtieron en una sombra que se negaba a abandonar la mente de Sue Sonsi. Ei Cheng contuvo sus sentimientos y miró a Sue Sonsi. Y ahora, tengo una nueva prueba. ¿Recuerdas cuando Ei Lulan estaba trascendiendo la tribulación, cómo se dirigió a Feri Lisan? Es probable que Feri Lisan y Susianer tengan una relación de sangre. Tengo la sangre de Susianer conmigo y también la sangre de Ei Lulan. Tendré pruebas concluyentes adicionales cuando nos enfrentemos a Snowy Mountain en el futuro. Sue Sonsi respiró con dificultad antes de ser capaz de calmarse a la fuerza. Bien, Ei Cheng, eres realmente excepcional. Ni siquiera te había extorsionado unas cuantas docenas de piedras de esencia inmortal, pero fui arrastrado a este lío por ti, cayendo en tu trampa. Cierto, debo reconocer que incluso si tomas medidas contra Ei Lulan, haciendo todo lo posible para capturarla, podría ser simplemente ignorado como un padre que está educando a su hija y que espera que ella sea consciente de sus errores. Mientras no uses el método de extensión de la vida Yin-Yang en Ei Lulan, no tendré ningún control real sobre ti. Pero, tu plan solo puede llegar hasta aquí,
eres una fuerza solitaria mientras que el otro se ha unido a una influencia del continente central. Jeje, Eilulan ya se ha convertido en una fuerza inmortal de físico extremo, ahora es aún más difícil para ti capturarla. Ei Cheng se hundió en el silencio. Sue Sonsi continuó explicando, sus pensamientos se volvían más agudos. Mi situación es preocupante, pero tus días tampoco pasarán bien. Hiciste daño a Susianer, el odio de Eilulan es muy profundo, y quien puede decir que la fuerza del continente central tampoco buscará problemas contigo. Por lo tanto, ustedes dos están atados, y solo tienen una esperanza de victoria si cooperan con mi lado. Una voz femenina interrumpió repentinamente la conversación entre Sue Sonsi y Ei Cheng. ¿Quién es? Sue Sonsi se sorprendió de verdad. Una figura elegante apareció lentamente. Se trataba de una Geu inmortal femenina vestida con prendas púrpuras. Era encantadora y adorable, y su bello rostro mostraba una ligera sonrisa. Sue Sonsi no era alguien con poco conocimiento, y después de estar aturdido por un momento, reaccionó. Así que es la hada Jianyu. Entonces miró hacia Ei Cheng. Todos los Geu inmortales de las llanuras del norte sabían que la hada Jianyu era la concubina número 27 de Ei Cheng, quien también era una Geu inmortal del Sendero Oscuro y poseía el Geu inmortal Límite Oscuro, el cual podía ocultar las inspiraciones y dificultar las deducciones a otros. La razón por la que Eilulan pudo resistir durante tanto tiempo y no explotar debido al gran físico marcial de la fuerza verdadera, fue porque la hada Jianyu había utilizado el Geu inmortal Límite Oscuro para sellar el aura de uno de los 10 físicos extremos en Eilulan, evitando su inducción dentro del cielo y la tierra. Sin embargo, quien hubiera pensado que al ver a la hada Jianyu, la actitud de Ei Cheng se volvería extremadamente fría, resopló. Como era de esperar, has venido. Hace muchos años, cuando te traje por primera vez la evidencia sobre la fuga nocturna de Susian, te dije, apareceré cuando me necesites. La hada Jianyu reveló una sonrisa misteriosa. Entonces, ¿qué piensas? Como dije antes, no serás capaz de capturar a Eilulan por ti mismo, en cambio, solo crearás un alboroto mayor. Solo cooperando con mi lado podrás tener esperanza. Sue Sonsi miró a Ei Cheng y luego a Jianyu, su mirada viajando de un lado a otro entre ellos. Estaba sorprendido por la forma en que Ei Cheng y Jianyu conversaban. La identidad de la hada Jianyu no era ordinaria y parecía ser una representante de una fuerza misteriosa. La razón por la que Ei Cheng pudo conocer el engaño de la fuga nocturna de Susian fue por el aviso de la hada Jianyu. Ei Cheng bajó la mirada. La hada Jianyu fue capaz de aparecer tan cerca de él sin ser descubierta, esto hizo que la aprehensión de Ei Cheng hacia Jianyu aumentara un nivel más. La hada Jianyu era aparentemente una cultivadora solitaria de las llanuras del norte y la amada concubina de Ei Cheng, pero en realidad estaba envuelta en una niebla de misterio. Ei Cheng se sumió en sus pensamientos. No tenía ningún miedo al ejército de miríadas de sí mismos de Fan Yuan e incluso sentía cierto desprecio hacia él interiormente. A pesar de no tener métodos para enfrentarse a él de frente, el combate entre Geu inmortales prestaba atención a las contiendas en todos los aspectos. Solo por el hecho de que el ejército de miríadas de sí mismos no fuera capaz de perseguir a Ei Cheng, su amenaza había disminuido considerablemente para él. En la batalla anterior, si no fuera porque el bando de Eilulan tomó la iniciativa de retirarse, Ei Cheng no habría dudado en tomar la delantera cuando los fantasmas del Sendero de la Fuerza se disiparan e incluso podría revertir la situación hasta la victoria. Incluso Sue Sonsi, que huía en completo desorden de la miríada de sí mismos, no se preocupaba por volver a luchar contra Fan Yuan. La razón era que la miríada de sí mismos era un movimiento asesino inmortal, el gasto de esencia inmortal de Fan Yuan era demasiado alto, y a pesar de esto, no tenía verdadero poder de matar. Sue Sonsi podía simplemente activar movimientos asesinos mortales para resistirlo. Después de que esto se repitiera unas cuantas veces, ¿cuánta esencia inmortal podría tener a un Fan Yuan como un zombi inmortal?
Una vez que su esencia inmortal se agotara, Sue Sonsi podría mostrar su poder y arreglar las cosas con Fan Yuan. La aprensión de Ei Cheng era hacia los antecedentes de Fan Yuan, hacia la secta de la grulla inmortal y hacia los Geu inmortales del continente central. Tampoco esperaba que su investigación sobre el viaje inmortal fijo implicara a un coloso de tal magnitud. Don Fan Chan Fan ya había deducido que el colapso del edificio de los 88 Yan verdaderos se debió a las maquinaciones de los Geu inmortales del continente central. Los Geu inmortales del continente central podían destruir incluso los planes del venerable inmortal Sol Gigante. ¿Y qué decir del insignificante Ei Cheng? Al igual que Ei Cheng, Sue Sonsi también tenía preocupaciones similares. Ambos estaban asustados por los antecedentes de Fan Yuan. Si supieran que la secta de la grulla inmortal estaba pensando en todos los medios posibles para tratar con Fan Yuan, no estarían tan nerviosos. Viendo la situación actual, parece que solo tenemos posibilidades de éxito colaborando con tu bando. Pero antes de cooperar, como parte fundamental de la buena fe, ¿no deberías decirme a qué fuerza representas? Ei Cheng preguntó a la hada Jianyu después de reflexionar un rato. La hada Jianyu pensó por un momento, sabía que Ei Cheng era una persona intransigente, si mentía o se negaba, probablemente se daría la vuelta y se marcharía abruptamente. Decidió decir la verdad. Bueno, no hay ningún daño en decírtelo. La fuerza que represento está extendida por las 5 regiones y su nombre es Secta Sombra. Ei Cheng y Sue Sonsi se miraron entre sí. Continente central, tierra bendita del inmortal U. 28 esencias inmortales de uva verde y media piedra de esencia inmortal. Fan Yuan calculó la riqueza que le quedaba. Después de pasar por la batalla durante la tribulación de Ei Lulan, los fondos que Fan Yuan había ganado y acumulado con esfuerzo volvieron inmediatamente a su estado original. Antes de la batalla, Fan Yuan tenía 91 cuentas de esencia inmortal de uva verde, pero había activado el movimiento asesino miríada de You cerca de 50 veces, para formar un ejército de fantasmas del camino de la fuerza de casi 500.000. Durante la batalla, Fan Yuan utilizó repetidamente el placer en el agua y la montaña Geu inmortal, el rastro de la ola mundana y otros Geu inmortales, consumiendo más de una docena de cuentas de esencia inmortal de uva verde. Por lo tanto, la esencia inmortal de uva verde restante ni siquiera llegó a un total de 30 cuentas. Todavía le debo a la hada Lisan 15 piedras de esencia inmortal y 15 piedras de esencia inmortal al espíritu de la tierra del Anya también. Puedo retrasar el pago a la hada Lisan todo lo que sea necesario. Pero necesito devolver las piedras de esencia inmortal que le debo al espíritu de la tierra del Anya lo antes posible. Si se retrasa, los intereses no harán más que aumentar. La relación de Fan Yuan con el espíritu de la tierra de Lan ya seguía siendo normal. Cuando el espíritu de la tierra de Lan ya le prestó piedras de esencia inmortal a Fan Yuan, aunque no exigió un precio exorbitante, sí que, según la costumbre, cobró un 10% de interés. Es decir, Fan Yuan tendría que devolver al menos 16 piedras y media de esencia inmortal al espíritu de la tierra de Lan ya. Si pasaba un mes, habría que añadir otra piedra y media de esencia inmortal. 2 meses eran 3 piedras de esencia inmortal y así sucesivamente. Incluso si no pasaba un mes, seguiría teniendo que pagar una piedra y media de esencia inmortal, este era el interés mínimo. ¿Cómo podían los forasteros prestar dinero sin ninguna razón y sin ningún beneficio? La alianza entre Fan Yuan, la hada Lisan y los demás tenía un acuerdo. Cuando una parte ayudaba a la otra, el precio que pagaban se compensaba doblemente. Este acuerdo se había aplicado en la primera batalla de Fan Yuan con Ei Cheng. Sin embargo, esta vez, Fan Yuan no solo pagó un precio, sino que también obtuvo enormes beneficios. Su reino del camino de la fuerza avanzó al nivel de gran maestro, elevó el camino de la transformación de prácticamente nada al nivel de maestro, mientras que su logro de vuelo avanzó al nivel de casi gran maestro.
Añadiendo el pequeño Igeu familiar y las 15 piedras de esencia inmortal exentas de la deuda, estos beneficios habían superado con creces el precio que Fan Yuan había pagado, por lo que la hada Lisa no compensó. Pensándolo ahora, Halulan podría haber planeado esta situación intencionadamente, intentando utilizar el verdadero significado del reino del venerable demonio para hacerme trabajar hasta la extenuación. Ahora que Fan Yuan recordaba la situación, sentía que había caído en el plan de Eilulan. Si no fuera por el verdadero significado del venerable demonio, Fan Yuan no habría gastado tanta esencia inmortal de uva verde ni habría formado un ejército fantasma del camino de la fuerza tan grande. Si la situación no hubiera sido buena, Fan Yuan podría incluso haberse retirado. Después de todo, el acuerdo de la alianza no tenía ninguna cláusula que dijera que había que luchar hasta la muerte. La alianza de la montaña nevada era bastante indulgente. Fan Yuan lo había sentido vagamente durante la batalla. Pero este era un complot recto, incluso si Fan Yuan hubiera descubierto el intento de Eilulan, habría seguido adelante porque los beneficios eran tan grandes.